Bien, queridos amigos, buenos días. Aquí estamos con este nuevo día, este nuevo taller. Habíamos dicho desde el primer día que este es el taller de los discípulos misioneros del Sagrado Corazón de Jesús. Y que para ser discípulo misionero había que tener primero, como requisito, un encuentro personal con Cristo, de ojos abiertos y corazón palpitante. Después hablamos de la palabra de Dios, que justamente es un elemento esencial para un discípulo misionero. No se puede ser discípulo, el discípulo debe escuchar la palabra para poder proclamarla. Alguien que no escucha la palabra no puede ser discípulo. Y hoy vamos a hablar justamente de un tema que también tiene que ver con el discípulo misionero, que es la oración. Por eso yo creo que hablar de oración no es hablar como lo hacía un joven alumno que un día el profesor de espiritualidad dijo, a ver, ¿qué tipo de oración conocen? Y él dijo, ¿simple o compuesta? Porque creía que estaba hablando de castellano, de una oración en castellano. Y el profesor casi le da un infarto, pobre profesor de espiritualidad, ¿no? Padre, entonces, ¿nos podría decir usted cómo podemos orar? Primero expliquemos qué es la oración. ¿Qué es la oración? Porque por eso hacía alusión a este alumno de espiritualidad, que él se fue, la palabra oración es aplicable en el castellano a una elaboración que hacemos en donde hay un sujeto y un predicado. Eso también se llama oración. Entonces tenemos que saber distinguir entre eso y lo que es orar. ¿Qué es orar? ¿Qué es la oración? Yo creo que en primer lugar la oración es un diálogo con Dios. Santa Teresa de Ávila llega a decir, es hablar de amor con Dios. Es decir, es como que dos amigos se ponen a charlar y hablan de lo que sienten, lo que viven. Entonces, orar es hablar de amor con Dios. Por eso también en esto nosotros a veces nos cuesta vivir la experiencia de la oración como una experiencia. A veces creemos que es elaborar algo que está en una estampita. Y no es lo que está en una estampita, sino es justamente lo que nosotros hablamos, pero para que sea oración y no sea un rezo, justamente tenemos que darnos cuenta de eso, de cómo nosotros vamos a ir descubriendo ese diálogo con Dios. En el diálogo tienen que existir dos personas, no un monólogo. Monólogo es hablar yo solo. Pues muchas veces algunos creen que oran hablando solo y se pasan todo el tiempo dele decir cosas y no dejan hablar a Dios. Eso es la oración. ¿Cómo y cuándo se debe orar? ¿Cómo orar? Yo creo que ya lo estábamos diciendo recién, es ponerte frente a otra persona. En este caso es Dios. Por eso es ponerte frente a Dios. Para eso a veces nos ayudan las imágenes. Nosotros los seres humanos nos encantan las imágenes, porque a veces nos transmiten algo. Por eso yo creo que a veces una elaboración de pintura, acá después podemos mostrar atrás, hay una cruz que se llama de San Damián. Esa pintura habla por sí mismo. Por eso sirve para orar. Ese tipo de pintura que son los iconos hablan por sí mismas, porque es como que el color, la forma, el lugar donde se ponen a la persona ya está indicando algo. Entonces yo creo que hoy más que nunca nos damos cuenta de eso, de saber cómo y de qué manera vamos a orar. Cómo y cómo también dónde, ¿no? ¿Dónde orar? A ver, el problema es que a veces oramos y buscamos como lugar de oración solamente el templo. Y no es el templo el único lugar de oración. Puede ser nuestra casa,
puede ser con la naturaleza. Uno cuando mira la naturaleza dice, qué hermoso es contemplar la naturaleza, porque también ella me habla de Dios. Entonces yo creo que buscar esto es darnos cuenta de cómo el lugar puede ser cualquier lugar. A mí me gusta a veces cuando voy a la quebrada irme a los lugares en donde busco y encuentro paz, por ejemplo, en ese silencio que hay en la quebrada, que uno siente el viento nada más, y digo, qué hermoso para orar. Entonces me gusta subirme a un cerro y hay que quedarme quietito. Por eso, en el lugar para oración es cualquier lugar. San Ignacio de Loyola dice que cualquier lugar puede servirme para el encuentro con Dios. Padre, ¿es lo mismo orar que rezar? Eso es lo que yo decía hace rato, ¿no? Tenemos que distinguir la oración del rezo, porque rezar es repetir algo. Por ejemplo, cuando nosotros rezamos el rosario, repetimos muchas veces el Ave María o el Padre Nuestro. Eso es rezar, es un rezo. El rezo diríamos que es el inicial, es como el jardín de infante, ¿no? Para aprender a orar. Porque en el jardín de infante te enseñan a socializar, te enseñan algunas palabras, cómo hablar, y entonces ahí donde nosotros encontramos al rezo. El rezo quiere decir eso, ¿no? Quiere decir justamente el aprender a hablar primero. ¿Cómo aprendiste vos a hablar? O en la escuela, ¿cómo te enseñaron las letras? ¿Qué letras te enseñaron primero? Las vocales. Las vocales. ¿Y después qué te enseñaron? ¿Cuál consonante te enseñaron? Por ejemplo, ¿qué es lo que te enseñaron? ¿Qué sílaba te enseñaron primero? ¿No te acuerdas? No. Ma. M-A, ma. Entonces después te decía mamá. P-A, pa. Papá. Entonces eso sería el rezo, ¿ves? El ir haciendo como un silabeo para después ir a la palabra y recién hablar de una oración. Vamos entendiendo entonces el rezo. El tema es que la mayoría nos quedamos en el rezo. Por eso hay gente que a mí me dice, Padre, esa oración que ha hecho, ¿dónde está? Quieren que yo le dé la estampita o una hoja. Y le digo, no, eso sale en el momento de la oración. Si yo sigo atado a lo que dice el texto, nunca voy a crecer en la oración. Nunca voy a crecer en la oración. Entonces tengo que aprender. Por eso digo, porque algunos piensan que cuando uno dice el rosario es un rezo, ¿ves? Está desprestigiando el rosario. No. El rosario justamente tiene una explicación muy linda. ¿Por qué? Porque el rosario, en primer lugar, es rezar, es verdad, repetir oraciones. Pero son todas oraciones bíblicas, porque el Padre Nuestro es bíblico. El Ave María es bíblico, el Gloria es bíblico. Es decir que uno está rezando con la Biblia. Y aparte de eso, cuando uno enuncia los misterios, también son sacados o entresacados de la Sagrada Escritura, de la Biblia. Por eso a veces cuando otros hermanos nos dicen a nosotros, es que ustedes rezan y repiten y no saben lo que dicen, capaz que porque no hemos buscado los textos, pero tenemos que buscar los textos y lo vamos a encontrar. Por ejemplo, el Padre Nuestro va a estar en el Evangelio justamente de Mateo, en donde nos habla del Padre Nuestro en el capítulo 6, versículo 9 en adelante. Ahí está el Padre Nuestro. Y el Ave María está en Lucas, en la Anunciación, en donde Lucas 1, 26 en adelante. Entonces nosotros no podemos decir que eso es un invento, porque está en la palabra de Dios. Nosotros rezamos con la palabra de Dios. Ahora bien, fíjate, voy a preguntarle a los legionarios o a los rezadores del rosario en el templo, ¿qué te dicen al iniciar? ¿Rezamos el rosario o cómo dicen? ¿Rezamos los misterios, dicen, o qué? Sí, rezamos los misterios. Hoy por día, o sea, le corresponde hoy Viernes. jueves el misterio de luz, los martes los de dolor. Pero ¿cómo anuncian ustedes eso?
meditamos los misterios del rosario. Meditamos o contemplamos los misterios. Yo le escucho, hoy vamos a contemplar un misterio gozoso. ¿Y qué es? Como decíamos, ¿qué es contemplar? Después de haber leído, después de haber meditado, después de haber orado, se contempla. Quiere decir que uno ya vive en eso. Y a mí me da pena a veces cuando dicen, contemplamos el primer misterio, la anunciación a la Virgen. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. Dios te salve. Digo, no contempló nada. Dijo por decir el tema de contemplar. Así que yo creo que tenemos que aprender eso. Si no, digamos, enunciemos nada más. Enuncio el misterio, porque si voy a empezar a las corridas, no es una carrera el rezo. No es una carrera para ver quién llega más rápido, sino es ir repitiendo. Dice, hay un libro que se llama El relato del peregrino ruso, dice que el rezo, cuando se hace así bien, se toma una palabra, por ejemplo, decir Jesús. Pero ¿cómo tengo que decir Jesús? Jesús. ¿Ve? Se hace parte de mi respiración y se hace parte de mi vida. Entonces no estoy Jesús tú nada más, sino ese Jesús es dicho desde mi cuerpo y desde mi vida. Entonces esa es la distinción. Por eso el rezo no es malo, porque algunos piensan, y algunos hermanos de otras iglesias nos dicen, ustedes los católicos rezan, nosotros oramos. Yo les digo, yo también no oro. Porque el tema es comenzar la oración aprendiendo a qué, las vocales, las sílabas y después las palabras. Y después con las palabras construir una oración. Entonces eso es, pero es el inicio. Desgraciadamente algunos católicos no hemos quedado en el inicio, en el rezo nada más. Por eso buscamos muchas estampitas. ¿Por qué? Buscamos esta oración. Entonces, en cambio, orar es hablar, es estar en un diálogo en donde muchas veces necesito silencio. ¿Por qué? Porque necesito escuchar a Dios. Yo a veces en el templo me quedo sentado, siempre me gustó hacer eso. Yo hay dos lugares que siempre me ha gustado ir desde chico, las terminales y las iglesias. Las terminales era ver los rostros de gente que llegaba, de la gente que partía, algunos tan alegres, tristes, otros que, unos que despiden, los otros que reciben, los mismos que llegan, algunos preocupados. Entonces todo para mí eso es como un mensaje, sin hablar, porque yo ni siquiera hablo con esa persona, pero el rostro manifiesta lo que uno está viviendo. Entonces eso también es válido para la oración, nuestro rostro, nuestras posturas. Pero también en los templos, y en los templos a veces tengo ganas de decirle, ¿por qué hago? Porque entro y empiezo, le toco, tomo gracias a un santito, al otro santito, paso por delante del sagrario, ni amén digo, y sigo de largo, y sigo tocando santo. Y encima cuando salgo, dije, capaz que voy a decir, si yo he rezado todo, ya está rezado. Pero te olvidaste del dueño de casa, te olvidaste de ese que está en el sagrario, que es el amigo a quien tendrías que haberlo escuchado. Y a nosotros muchas veces nos gusta hablar nada más. Por eso hasta el canto, por ejemplo, el canto te tiene que dejar preparado para estar en silencio. Hay un padre que se llama el padre Lucas Casael, a mí me encanta ese hombre, este padre, porque él con una guitarra hace una canción y te deja preparado para que sigas orando en silencio. Porque si alguien que canta, termina de cantar y vos decís, sí, canto, ya está. No sirvió eso. El canto te tiene que dejar en disposición de oración, en silencio, para decir, a ver, ¿qué es lo que yo dije? ¿Cómo dije eso? Porque si yo no aprendo a estar en silencio, quiere decir que no sé orar. Es esto. ¿Es necesario ni tocar las imágenes? El tocar las imágenes hace para... Es decir, nosotros somos muy... Por eso decía hace rato de los gestos. Y el tocar es un gesto. Muchas veces cuando encuentro un amigo le hacemos así y ya está. Es como que, por eso ahora que estamos en tiempo de pandemia nos prohíben hacer eso. A veces nos cuesta el estar sin tocarnos. Porque es una forma de comunicar. Sí, así es. Buenos días, Padre René. ¿Qué debo hacer para orar? ¿Qué debo hacer? Primero, desear la oración. Tiene que haber un deseo de oración. Segundo, yo creo que buscar un lugar en donde yo me sienta cómodo. Porque muchas veces
no tengo un lugar. El obispo nos pedía que desde ya hace 2 o 3 años que tengamos el altar familiar. Enseñó que eso tiene que ser como un trono, como un lugar donde nos encontremos con Dios en familia. Entonces buscar un lugar, tener un lugar, aunque sea con una imagen, con la palabra de Dios, porque algunos no quieren poner la Biblia en el lugar donde están los santos. Y la Biblia es mucho más importante que los santos, porque los santos justamente han estado viviendo la palabra de Dios. Por eso la Biblia no tiene que estar tirada, sino tiene que estar en un lugar importante porque es palabra de Dios, ¿no? Entonces yo creo que eso. Y después la postura. San Ignacio dice, la postura no importa, es la que más, con la cual te sientas más cómoda. Puede ser, a algunos les gusta estar arrodillado, a otros les gusta estar sentado, otros parados, o a lo mejor así como dicen por ahí, ¿no? La postura esta de tipo indio, que dicen así, ponerse así y estar ahí. ¿Entiendes? Porque a algunos les gusta orar así, estar frente al sagrario de esa forma. Claro. Sí, porque es una postura cómoda también para algunos. O también la postración. Es decir, postrarse es tirarse así en el suelo. Y nos faltaría una que le voy a pedir a Oscar que la haga. ¿Cómo es justamente la postración frente a Dios? En donde, espérate, vamos a poner la cabeza debajo del corazón. Ahí, si ustedes ven, la cabeza de Oscar está debajo del corazón. El corazón está aquí y la cabeza abajo. Gracias, Oscar. Yo creo que nos damos cuenta de que eso significa, como decir, mi mente, mi inteligencia a los pies. Dejo mi corazón para Dios. Muchos oran así también. Porque sienten que es ya como entregarle a Dios todo. Hay una oración preciosa de San Ignacio, dice, te entrego mi pensamiento, mi mente, mi corazón, mi inteligencia, mi voluntad, todo. Que es una forma, ¿no? Por eso es lindo también que el lugar y el tiempo sea bueno, ¿no? Y el tiempo, hay gente que sale de un retiro y a veces está 1 hora en oración el día después del retiro, pero a la semana ya no reza nada. Que eso es feo. Es mejor comenzar a orar 10 minutos, después 20, después una media hora y así ir creciendo. No al revés, querer orar 1 hora y después ya no te acordás más. Tener todos los días un horario o al día. El horario que te sea más cómodo. Ajá. Para mí, te digo personalmente, el horario es a la mañana. Yo cuando me levanto ya quiero orar porque mi mente está limpita, sin ninguna, y está descansada. En cambio hay gente que me dice, yo tengo amigos, amigas, que a la siesta, que es el horario más tranquilo de la casa, es cuando justamente se ponen a orar, porque no hacen siesta. U otro a la noche, cuando ya se acabó todo, ahí se ponen a orar. Pero el tema, yo a la noche, si me pongo en la cama o cerca de la cama, me duermo. Así que yo prefiero a la mañana. Pero es verdad, padre, dice que a la madrugada es la mejor hora para orar. Claro, No, es decir, pero hay... La palabra de Dios dice eso. Que ya cuando uno abre los ojos, ya tiene que estar alabando a Dios. Cualquier hora. Padre, ¿y cómo nos puede ayudar la Biblia para orar? La Biblia creo que es lo mejor. Yo siempre cuento esto porque un día íbamos con 2 amigas en su vehículo y yo les decía por qué ellas no se grababan la palabra de Dios del día, por ejemplo. Y entonces me dicen, porque usted se lo sabe, toda la Biblia. Le digo, no. Yo le digo, mira, cuando uno se enamora, así nos hayan dicho, ¿qué estás haciendo? Esa palabra suena muy bonita en la boca o en el mensaje de esa persona que te dice, ¿qué estás haciendo? A lo mejor es, por ejemplo, ahora en el celular, ¿qué onda? ¿Qué haces? Eso está ya elaborado ahí. Sin que vos lo aprietes, simplemente pones que ya lo otro te sale. Y no es que la persona te lo diga porque está interesada en qué estás haciendo. Pero como uno está enamorado, uno dice, mira cómo le importo, de qué estoy haciendo. Y entonces una y otra vez releo eso que me dice,
¿cómo estás? ¿Qué haces? ¿Qué contás? Y entonces ya abro mi corazón y le digo todo. Bueno, yo creo que es ese el tema, ¿no? De cómo orar con la Biblia. Yo con esto, yo le decía, ¿no? A estas amigas les digo, cuando uno ama de veras no se olvida las palabras del ser amado. Y entonces una de ellas muy triste me dice, ¿qué me quiere decir que yo no lo amo a Dios? No sé, le digo, saca vos tu conclusión. Es tremendo, porque es verdad. Si uno amara a Dios, se grabaría las palabras. Dice Jeremías, dice, cuando encontraba palabras tuyas las devoraba. Era como diciendo, te amo tanto que cuando encuentro una palabra tuya ya la quiero tener dentro mío. Uno la lee y la vuelve a leer. Así sea una sola palabra que nos quede. Sí, por eso. A lo mejor te quedó una sola palabra y si vos vivís todo el día con esa palabra. Y tienes, Magnífica es la oración de María. eso es, diríamos, un canto de María muy lindo. María tiene muy pocas palabras en la Biblia. María únicamente dice, ¿cómo voy a ser madre? Fiat, que quiere decir hágase tu voluntad. Y después dice el Magnífica y después sale en las bodas de Caná cuando dice, no tienen vino o hagan lo que Él les diga. Son las únicas palabras de María. Pero esa, ya que has dicho eso, yo digo, qué triste que es que ahora ande gente con un montón de libros que dice que son mensajes de María. Dice el Papa que han convertido a María en telégrafa. Empezaba a mandar mensajes cuando en realidad ella habló muy poco. Y de lo poco que habló, podés hacer un libro de cada frase. Porque hágase tu voluntad para hacer todo un replanteo de cómo acepto la voluntad de Dios. Y después Magnífica es un canto irreverente para su tiempo en la boca de una mujer. ¿Cómo es el canto? Porque después, si los legionarios ya te lo van a enseñar, así que ahora si sos legionaria, entonces en el Magnificat, por ejemplo, es revolucionario. Ninguna mujer se atrevería a decir lo que dice María. Para su tiempo es revolucionario. Una mujer que entone un canto de alabanza son muy pocas en el Antiguo Testamento. En primer lugar es Ana, la madre de Samuel. Después Judith, Esther y María. Es decir, son muy pocas. Pero los más revolucionarios son el de Ana y el de María. Porque ahí dice, proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Ya está haciendo toda una oración. Y después, ¿qué más dice? Padre, y la canción que dice, mi alma canta. Eso es, el Magnífica cantado. Y Todas las generaciones. No. Todas las generaciones me llamarán. Todas las generaciones me llamarán feliz porque el Todopoderoso ha hecho obras en mí grandes cosas. Su nombre es santo y su misericordia llega a los se cielos. extiende de generación en generación. Sobre aquellos que temen, desplegó las fuerzas de sus brazos, dispersó a los soberbios de corazón, derribó a los poderosos de su trono y elevó a los humildes. ¿Eso te atreverías a decir vos públicamente? Sí, ¿por qué no? Y si te dicen que estás diciendo que los poderosos son malos, ¿por qué? ¿Qué decís? ¿Derribó? Derribó a los poderosos. De su trono. De su trono. Elevó a los humildes. Claro. Es un canto revolucionario. Yo lo entiendo. Vos ponete ahí en el escenario, ahí frente a la municipalidad, a decir eso y te vas a hacer entender. ¿Qué te pasa, señora? Te va a decir, ¿qué está diciendo? Que yo porque tengo poder estoy mal. Por eso es muy difícil. Difícil de entenderla. Menos en ese tiempo cuando la mujer no es tenida en cuenta. Así que para mí es hermosa la oración de María. Así que yo les diría, ¿no? Que desde el Ave María, el Magnífica, que sean nuestras oraciones siempre para saber cómo. ¿Y eso de dónde le sale a María? ¿De adentro? ¿Cuántos años tenía cuando decía eso? 15 años. 15 añitos. Sí, se ve que ella bebió bien lo que le enseñaron sus padres.
Sí, ¿no? diríamos en criollo, mamó bien lo de sus padres, la oración de sus padres. Así que bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Padre, ¿y el Espíritu Santo en la oración? El Espíritu Santo en la oración. Lucas, en el Evangelio de Lucas dice que el Espíritu Santo es el que obra en nuestra oración. Porque sin el Espíritu Santo nuestra oración no sería verdadera. San Pablo llega a decir, el Espíritu viene en nuestra ayuda porque no sabemos pedir como nos conviene, dice en la carta a los romanos. Por eso el Espíritu viene a ayudarnos a orar. Por eso no pedir la asistencia del Espíritu Santo, tanto para leer la palabra de Dios y para orar, sería realmente algo vacío, algo sin sentido. Lo primero que se hace es pedir la venida del Espíritu Santo. Claro. Siempre Es convertirnos en habitación. Por eso es que a veces en eso del lugar, algunos parten de este evangelio de Mateo en el capítulo 6, que dice que hay que entrar a su habitación. Pero ese entrar en la habitación no es ir al dormitorio. Entrar en la habitación es entrar en nosotros mismos donde Él habita. Por eso nos vayamos de este... No sé si hay otra pregunta. No entendía que era entra a tu casa. A tu habitación, A tu claro. habitación. Entonces, Claro, por eso hay algunos que se o excusan irse de venir al templo. desierto, o irse al desierto. Claro. Irse al desierto es ir al silencio y estar... Claro, el desierto es un lugar de encuentro con Dios o con el diablo. ¿Sí? Depende de con quién quieras estar. Digo, yo con Dios. Porque fíjense ahí en Mateo, también en el capítulo 3 están las tentaciones. Y Jesús está en el desierto. Claro. Porque en el desierto te vienen todos los malos pensamientos, los buenos pensamientos. Depende cómo estés. Ah, Por eso el desierto era un lugar de prueba. Así que por eso es que a veces cuando uno va a un retiro dice me voy al desierto. Como una forma de decir me voy a un lugar de prueba a ver, ¿escucho a Dios o a quién escucho? ¿Se entiende? Y el entrar en una habitación no significa no ir al templo. Porque algunos para decirte que no quieren ir al templo dicen, no, pero yo entro en mi habitación y oro. No, puedo estar en el templo, en el desierto o en mi casa, pero tengo que aprender a entrar en mi habitación, si no, no estoy orando. les quería comentar algo de lo que hacía mi abuela cuando yo era chiquita. Ella tenía una hija que estaba muy grave, muy enferma, mucho tiempo, más de 6, 7 meses, que se la llevaron a Córdoba y todo. Y ella no sabía leer nada, lo único que sabíamos rezar el Padre Nuestro y hacer rosario. Y contábamos, no teníamos rosario, entonces contábamos con los dedos, pero ella hacía el rosario. Pero ¿sabe lo que hacía ella? Siempre cuando íbamos al campo con las ovejas, se iba al cerro más alto. Había un cerro alto y se iba a la punta del cerro. Y ella decía, me voy a rezar ahí para estar más cerca de Dios. Claro, es la idea Es como que irse tiene el hombre de la al Biblia. desierto. Por ejemplo, Moisés, ¿a dónde va? Al desierto y se va al Sinaí para encontrarse con Dios. ¿Cuál es el cuarto misterio luminoso? La transfiguración. La transfiguración en un cerro también. Siempre es el lugar de encuentro, de oración. Era la sabiduría de mi abuela, ¿no? ¿Ves? Por eso te digo, sabiduría de gente que a lo mejor no leyó la Biblia, pero vivió la oración Sí. con lo poco que tenía. Vamos terminando este momento con una oración. No creo que ustedes hayan traído la Biblia, ¿no? Vamos a tomar un texto. Por ejemplo, tomemos el texto del día. Ahí Facundo debe tener la liturgia cotidiana. Que nos lea ya sea el Evangelio o el libro de los Hechos. O el Salmo mejor. El Salmo del día. Cada uno nos quedemos en silencio para poder escuchar. Porque y hay que... eso me había olvidado. Porque hay algunos que no hacemos silencio. De no abrir la boca, pero por dentro estamos bulliciar, con un montón de bullicios. Por eso hay personas que pueden decir, ¿qué hace? Nada. Pero sí estaba pensando, por eso ni se dio cuenta que uno le hablaba. En silencio. Escuchemos lo que nos dice el Salmo de hoy.
Protégeme, Dios mío, porque me refugio en ti. Yo digo al Señor, Señor, tú eres mi bien. El Señor es la parte de mi herencia y mi cáliz. Tú decides mi suerte. Bendeciré al Señor que me aconseja, hasta de noche me instruye mi conciencia. Tengo siempre presente al Señor, Él está a mi lado, nunca vacilaré. Por eso mi corazón se alegra, se regocijan mis entrañas, y todo mi ser descansa seguro, porque no me entregarás a la muerte, ni dejarás que tu amigo vea el sepulcro. Me harás conocer el camino de la vida, saciándome de gozo en tu presencia, de felicidad eterna a tu derecha. Yo te diría que vuelvas a leerlo, Facundo, porque en la primera lectura a veces un poquito vamos, ¿no? Entonces, porque yo no le había dicho lo que vamos a hacer ahora. Cada uno tome una frasecita de ese salmo y lo dice fuerte, como una oración. Y con eso vamos a terminar. Así que él va a volver a leer, entonces ya hay palabras que nos van a decir algo. Protégeme, Dios mío, porque me refugio en ti. Yo digo al Señor, Señor, tú eres mi bien. El Señor es la parte de mi herencia y mi cáliz. Tú decides mi suerte. Bendeciré al Señor que me aconseja, hasta de noche me instruye mi conciencia. Tengo siempre presente al Señor, Él está a mi lado, nunca vacilaré. Por eso mi corazón se alegra, se regocijan mis entrañas, y todo mi ser descansa seguro, porque no me entregarás a la muerte, ni dejarás que tu amigo vea el sepulcro. Me harás conocer el camino de la vida, saciándome de gozo en tu presencia, de felicidad eterna a tu derecha. Él está a mi lado, nunca vacilaré. Bendeciré al Señor que me aconseja. Sí. Protégeme, Dios mío. Señor, yo me refugio en ti. El Señor protege todo mi ser Tú decides mi suerte. y tú decides mi suerte. Señor, yo me refugio en ti. Tú eres el camino. Tú me guías. Tú decides mi vida en todos los días. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Ahora cada uno digamos por qué hemos elegido ese texto. Yo iba a agarrar, protégeme Dios mío, después otras expresiones, pero después dije, esto es mejor en el momento que estoy viviendo, porque dice, Él está a mi lado, nunca vacilaré. Yo ayer por problemas o cosas que sentía soledad. Entonces, cuando yo escuché eso, dije, Él me está diciendo que no estoy solo y que no vacile, que no me venga abajo, sino que pueda hacerlo. Protégeme por lo que estamos pasando con esta pandemia. Yo me refugio en ti porque siempre recurro a Él. Yo bendeciré al Señor que me aconseja. Me aconseja siempre. Y yo siempre me pongo en presencia del Señor porque Él tiene un plan para todos los días. Claro, porque siempre uno está presente en el Señor siempre. Bien, creo que con eso Dios nos ha hablado mucho en este día. Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.